resolución de triángulos, rectángulos y la resolución de triángulos oblicuos. Tomando en cuenta que la resolución de triángulos en rectángulos consiste en hallar lados y ángulos a partir de otros lados y ángulos que ya son conocidos. Para la resolución de triángulos oblicuos de la misma manera, debemos tener algunos ángulos o algunos lados conocidos para poder completar en sí la resolución de un triángulo. Recordar también que un triángulo, sin importar cuál sea, va a tener siempre los tres lados y los tres ángulos. Entonces, en eso nos vamos a basar nosotros para la resolución. Entonces, si hallamos el valor de los tres lados y hallamos el valor de los tres ángulos, entonces podremos decir que hemos resuelto un triángulo, ya sea rectángulo o sea oblicuo. Un triángulo rectángulo va a tener la característica fundamental de tener un ángulo de 90 grados, a diferencia de un oblicuángulo que van a tener sus ángulos mayores o menores a 90 grados. Muy bien. Y por último, la suma de ángulos, ya sea en un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuángulo, siempre nos va a dar 180 grados, los ángulos. Entonces, internos de un triángulo, 180. Teorema de Pitágoras, conocer el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y la suma de ángulos. En el caso de los oblicuángulos, necesitamos conocer la ley de senos, la ley de cosenos y también la suma de ángulos. El teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ahí está. A diferencia de un triángulo oblicuángulo, en un triángulo rectángulo vamos a tener lo que es hipotenusa y lo que son catetos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C. Muy bien. Ahí está. Tomar en cuenta que el teorema de Pitágoras solamente se aplica en un triángulo rectángulo. Y está dado, hemos dicho, por el cuadrado de la hipotenusa, que va a ser igual a la suma del cuadrado ABC. Vamos a saber cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Es muy fácil. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. También saber que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de nuestro triángulo. Por lo tanto, los otros lados llegarían a ser los catetos. También para resolver triángulos rectángulos hemos dicho que se va a utilizar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Estamos hablando de la función seno, la función coseno y la función tangente, que está dado por un cociente entre lados, en este caso entre catetos e hipotenusa. Las funciones trigonométricas están dadas por seno, coseno, tangente. Vamos a trabajar con la función seno, que dice que trabaja con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno trabaja con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente solamente trabaja con los catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora nos estaremos preguntando, en el caso de los catetos, ¿cuándo es opuesto y cuándo es adyacente? Muy bien, una vez que nosotros tenemos nuestro problema o nuestro triángulo dibujado, ahí es donde nosotros vamos a denotar con letras, en este caso se llaman A, B y C. He denotado los otros dos ángulos que son diferentes a 90 con alfa y con tita. Entonces, se trabaja en función al ángulo del cual se está mirando. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer seno de un ángulo. En este caso vamos a elegir a tita. Seno de tita. La abreviación de seno es sen. En la calculadora la van a encontrar con sin.
en su calculadora. Coseno, cos y tangente. La tangente en muchos libros está con tag, está con tan y creo que también con tg. Entonces yo voy a utilizar tg de tangente y vamos a armar nuestra función de acuerdo al ángulo. Algo muy fácil de hacer es, nos ubicamos, obviamente, imaginariamente, en el ángulo de cual estamos mirando nosotros, de esta parte. Por lo tanto, tenemos que recordar que la hipotenusa es la parte más larga del triángulo, más grande, uno de los lados. El lado más grande llega a ser la hipotenusa. Entonces los otros vendrían a ser los catetos. Muy bien, ahora sí, seno de tita. Yo estoy aquí. ¿Quién está al frente de mí? Está B. Ese llegaría a ser mi cateto opuesto. Y la hipotenusa es C. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos con coseno. Cateto adyacente, o sea, pegado a mí, sobre la hipotenusa. Si aquí tengo el ángulo, entonces este sería mi adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa que es C. Y por último dice cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, B sobre. Y de esa manera tenemos la función seno, coseno, tangente para el ángulo tita. Vamos a ver ahora qué pasa si nosotros cambiamos de posición. En este caso nos vamos a parar aquí. Ahí está. Nos vamos a parar mirando desde el ángulo tita. Para lo cual vamos a hacer otra vez aquí seno, pero ahora de tita. Seno de alfa, coseno de alfa y la tangente de alfa. Entonces, no olvidemos que quién es la única que no cambia es la hipotenusa. Entonces, ahora estamos aquí y mi opuesto al ángulo alfa sería A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Cateto adyacente. Aquí está mi ángulo, yo estoy observando de aquí. Quien está pegadito a mí es B. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Y la tangente dice cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Y ahí tenemos lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a ver lo que es la suma de ángulos. Entonces, en este caso ya tenemos un ángulo conocido, 90 más tita y más alfa, que va a ser 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Para la ley de senos vamos a tener lo siguiente: A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Trabajamos con lados y ángulos. Entonces, al momento de utilizar nosotros lo que es la ley de senos, no vamos a trabajar con los tres, simplemente se trabaja con los dos. Entonces, se puede trabajar con cualquiera de los dos. Lo que les quiero decir es que puedo trabajar, en el caso, puedo trabajar con estos dos, puedo trabajar luego si quiero con estos dos, e incluso puedo trabajar con este y este, pero siempre armando una ecuación, y una ecuación solamente recordemos que tiene dos miembros. Ejemplo, vamos a trabajar, quiero en este caso trabajar con B y C. Entonces tendría que anotar C sobre seno de C igual a B sobre seno de B. Y bueno, de acuerdo a lo que sea mi incógnita, yo voy a hacer los despejes. Y eso vamos a ir viendo ya en los ejercicios. Ahora, podemos trabajar de esta forma o también podemos trabajar de esta forma. Podemos trabajar seno de A sobre A, que es igual a seno de B sobre B, o también decir seno de C sobre C. Ángulo, ángulo, ángulo. Dependiendo cuándo trabajamos de esa forma y cuándo de esta forma.
En este caso, cuando la incógnita sea un ángulo, es mucho más práctico trabajar de esta forma. Y cuando nuestra incógnita sea uno de los lados, trabajamos de esta. Entonces, al igual que lo que es la ley de senos, vamos a poder trabajar de esta forma cuando estemos encontrando lados y de esta forma cuando estemos encontrando ángulos. Haciendo los despejes llegamos a esto, pero ya les estoy dando ya despejada lo que es la ley de senos. Ahí tenemos entonces. Y por último, tenemos lo que es la suma de ángulos, y ya lo hemos mencionado en lo que es la resolución de triángulos rectángulos también, a diferencia que en el triángulo rectángulo ya se conoce un ángulo de 90, ¿no es cierto? Mientras que en este, que es la suma de ángulos, no vamos a conocer ninguno. O perdón, no es que no vamos a conocer ninguno, sino que ninguno va a ser igual a 90 grados. Entonces, la diferencia entre un triángulo rectángulo para sus ángulos ya va a dar un ángulo conocido siempre, el problema o el gráfico, el ejercicio, mientras que la suma de ángulos, los tres van a ser diferentes de 90, mayores o menores a 90 grados. En este caso, un tip quizás, en el caso de que nosotros conozcamos, aparte del de 90 grados, un valor del otro, ya no es necesario hacer todo este procedimiento, simplemente el ángulo que conocemos, que es diferente a 90, le restamos el que conocemos y ese va a ser el valor del tercer ángulo. Por ejemplo, algo rapidito, tenemos aquí es 90, nos da un ángulo de 30, ¿no es cierto? Y si aplicamos tal cual está, tendríamos que anotar 90 más 30 y más C igual a 180. Y tendríamos que hacer el procedimiento de suma, 120 grados más C igual a 180. Tendríamos que despejar el ángulo que no tenemos, que es nuestra incógnita. Lo que está sumando pasa a restar. Y tenemos ahorita nosotros un resultado de 60 grados. ¿Cuántos pasos hemos utilizado para armar la ecuación? Suma de términos semejantes, despeje de incógnita y resultado. 1, 2, 3, 4 pasos. Que es recomendable en lo que es suma de ángulos de triángulos oblicuángulos. Otra forma de hacer más sencilla, si se conoce uno de los ángulos de un rectángulo diferentes a 90, lo único que hacemos es decir 90 menos 30, en este caso le restamos el ángulo que conocemos y nos va a dar 60. En un solo paso hemos resuelto. ¿Por qué está bien hacer esto? Porque sabemos que un ángulo ya es conocido 90. Sabemos que la suma de ángulos internos siempre va a ser 180, lo que quiere decir que los otros dos ángulos que no son iguales a 90, sumados entre sí nos van a dar los otros 90 que falta. Entonces es fácil decir 90 menos el ángulo que conozco y vamos a hallar el ángulo que nos falta. En este caso, fíjense, 90 más 30, 120, más 60, 180. Repito, solamente aplicando esto en un triángulo rectángulo. Bien, entonces esos han sido los tips o los pasos o aquellos teoremas, leyes que necesitamos para resolver lo que es triángulos, rectángulos y oblicuángulos. En los siguientes videos vamos a estar mostrando entonces ya cómo ir resolviendo los ejercicios.